Televisión en directo. La noche avanza y la audiencia espera espectáculo. Los focos iluminan los rostros de colaboradores que saben moverse como nadie en el terreno del salseo más puro. Y en el centro del huracán, tres nombres que, cada uno por su lado, vuelven a sacudir el panorama mediático con fuerza: Amador Moedano, María Patiño y Coto Matamoros. Tres personalidades muy distintas, tres trayectorias marcadas por el conflicto público y tres titulares recientes que han colocado sus nombres en boca de todos. La combinación perfecta para una tormenta televisiva. En el caso de Amador Moedano, los nuevos movimientos legales dentro del clan añaden tensión a una historia familiar ya desgastada por años de enfrentamientos. El hermano de Rocío Jurado no solo carga con el peso emocional de la familia, sino con una larga lista de líos jurídicos y disputas que jamás terminan de cerrarse. En los últimos meses, y tras varios intercambios con antiguos colaboradores y agentes del entorno familiar, su nombre vuelve a sonar ligado a problemas legales. Todo sugiere que hay papeles en movimiento. Y cuando los papeles se mueven, las cámaras también. Los redactores de los distintos programas del Corazón están atentos. Saben que cualquier declaración sobre este tema puede abrir una puerta a más contenido, más tensión, más televisión. Se analizan documentos, filtraciones y declaraciones previas. Se rescatan vídeos de disputas pasadas entre Amador y otros miembros de la familia, especialmente aquellos donde la línea entre lo personal y lo público desapareció por completo. La audiencia quiere saber si se trata de algo pasajero o si estamos ante el inicio de una nueva batalla legal dentro del universo mediático que rodea al apellido más icónico del corazón español. Mientras tanto, en otro frente mediático totalmente diferente, emerge con fuerza el nombre de María Patiño. La periodista, una de las voces más reconocibles de la televisión del corazón, ha vuelto a encender la polémica tras un comentario sobre Rocío Flores que no ha pasado desapercibido. Los programas recogen sus palabras, los recortes se viralizan en redes y los seguidores de Rocío se movilizan para criticar lo que consideran un ataque innecesario. La chispa ya está prendida. Y Patiño, lejos de esconderse, se mantiene firme en su opinión. Los colaboradores que comparten plató con ella saben que cuando María entra en un tema, lo hace sin medias tintas. Su estilo directo, impulsivo a veces, crea siempre un antes y un después en cualquier debate. Y esta vez no ha sido distinto. Su comentario sobre la exposición pública de Rocío Flores ha abierto una discusión a gran escala sobre los límites de la crítica. ¿Hasta qué punto una colaboradora puede juzgar la vida de una joven que ha crecido en televisión? ¿Dónde está la frontera entre análisis y ataque personal? Los tertulianos están divididos. El público también. Pero todos siguen mirando hacia el mismo sitio, la silla donde está sentada Patiño, la mujer que nunca esquiva la polémica. En paralelo, un tercer frente irrumpe con fuerza, el de Coto Matamoros. Personaje sin filtro, provocador por naturaleza, y una figura que conoce como pocos la televisión que golpea y genera titulares. En un reciente programa, Coto decidió que era el momento de criticar duramente la figura televisiva de los Gemeliers. Sus palabras no solo captaron atención, sino que reventaron el debate del programa. El momento fue tan intenso que las redes se inundaron con su intervención en cuestión de minutos. De pronto, los Gemeliers, que normalmente se mantienen en un perfil discreto, se veían arrastrados a una discusión pública con un adversario que no comprende la palabra moderación. Tres territorios. Tres polémicas embarcando su propio vuelo. Pero lo más interesante es lo que ocurre cuando la televisión empieza a conectar los puntos. Porque en cuanto las imágenes de Amador Moedano aparecían recuperando un viejo conflicto familiar, las cámaras rápidamente cambiaban de eje para recoger el gesto indignado de Rocío Flores en algún programa, mientras los titulares sobre Coto matando con palabras la reputación televisiva de los Gemeliers corrían en la pantalla inferior. El resultado: una tormenta informativa perfectamente alineada que convierte la semana en un carrusel de escándalos. En las tertulias, los colaboradores empiezan a notar un patrón: el regreso de una televisión donde los conflictos interpersonales sirven como motor principal del contenido. Ya no son solo los hechos, son las reacciones encadenadas, las interpretaciones, los gestos microscópicos convertidos en materia mediática. Y en ese contexto, tres personajes tan polémicos como Amador, Patiño y Coto tienen la capacidad de sostener horas enteras de programación. Las redes toman su parte. Amador es cuestionado por quienes creen que su figura arrastra demasiadas sombras. Patiño es criticada por una parte del público que considera que ha cruzado un límite moral. Y Coto se convierte otra vez en protagonista involuntario de un combate verbal que él mismo inició. Mientras los programas se llenan de análisis,
Se filtra que la familia Moedano estaría dividida una vez más ante las posibles acciones legales que involucran a Amador. El pasado regresa como un boomerang, y con él, fantasmas de episodios mediáticos que todos recuerdan. Los espectadores se preparan para el próximo episodio, conscientes de que la historia nunca se queda donde parece terminar. Patiño sigue asistiendo a los platós como si nada hubiera pasado. Pero su gesto ha cambiado apenas unas décimas. Una tensión mínima en la mandíbula delata que las críticas no la dejan indiferente. Aún así, mantiene firme su postura. Ella opina, analiza y no se calla. Esa es su marca. Y la defenderá con uñas y dientes. Coto, por su lado, lejos de frenar, responde con más combustible. En redes sociales publica reflexiones encendidas que no dejan claro si habla en serio o si simplemente está jugando con el propio personaje que él mismo ha creado. Pero el verdadero espectáculo comienza cuando los tres temas coinciden en el mismo guión televisivo. Los productores unen las polémicas bajo un lema sencillo: el regreso del salseo más puro. Porque hay algo que estos tres personajes tienen en común: la garantía de generar polémica, audiencia y conversación. El público, que ha vivido temporadas más templadas en el corazón televisivo, ve en todo esto un retorno a la esencia más primitiva del género. El morbo elegante. El conflicto sin filtros. Las posiciones extremas enfrentadas en un plató que vibra al borde de la confrontación. Los realizadores saben que el espectáculo está servido. Aumentan los planos cortos. Captan respiraciones tensas. El plató entero parece un ring sin cuerdas. Mientras tanto, la atención mediática vuelve a centrarse en Amador Moedano, porque aunque su conflicto actual no se ha explicado del todo, las pistas apuntan a un camino conocido: tensión, familia y cámaras. Nada engancha más al espectador que el dolor familiar televisado. Las revistas del corazón ya preparan portadas para el fin de semana. Los titulares especulan con disputas, demandas, desencuentros y resentimientos. La maquinaria está en marcha y no piensa detenerse. El público siente que hay algo que se está gestando. Un nuevo capítulo, una revelación inminente, un giro de guión que promete redefinir las relaciones entre personajes que llevan décadas siendo protagonistas. Y en medio de todo, un nombre que aparece escrito entre líneas: Rocío Flores. Porque cada vez que su apellido surge en pantalla, el plató se transforma. La historia más grande jamás contada por la televisión española vuelve a revivir. Pero esta vez, hay demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. Y eso solo puede significar una cosa: se acerca un estallido mediático. El capítulo acaba. Pero no la historia. Esto no ha hecho más que empezar. A medida que avanzaban los días, las tres historias crecían como un fuego sin control. Las redes sociales actuaban como un amplificador que transformaba simples rumores en titulares virales. Y los programas, conscientes del filón, multiplicaban el tiempo dedicado a comentar cada gesto de los protagonistas. La situación de Amador Moedano comenzó a tensarse aún más cuando un colaborador habitual aseguró en directo que había movimientos jurídicos serios alrededor del hermano de Rocío Jurado. Aunque nadie dio detalles concretos, la sola mención de documentos legales ya bastaba para encender la imaginación del público. El apellido Moedano lleva asociado tanto cariño como polémica, y eso hace que cada rumor se convierta en un tema nacional. El debate se convertiría en un nuevo capítulo del eterno conflicto de la familia mediática por excelencia. En tertulias posteriores se abordó si Amador se enfrentaba a consecuencias reales o si solo era una estrategia mediática. Algunos colaboradores lo defendieron hablando de una persecución injusta que lleva años afectándole. Otros apuntaron que su pasado familiar y laboral está marcado por contradicciones y decisiones polémicas. La audiencia no quería esperar. Más de uno aseguraba en redes que, si se confirmaba la información, estaríamos ante uno de los escándalos más importantes del año. La idea de un nuevo enfrentamiento en el clan más televisivo de España tenía demasiado atractivo como para dejarla pasar. Mientras Amador intentaba sobrellevar la situación evitando declaraciones directas, María Patiño afrontaba su propio conflicto. El comentario sobre Rocío Flores continuaba generando ondas expansivas. Las críticas, lejos de frenarse, aumentaron. Una parte del público la acusaba de haber atacado a una joven que ya ha cargado demasiado peso mediático. La empatía con Rocío Flores se intensificó en quienes la consideran víctima colateral de los errores de los adultos. Patiño, fiel a su estilo, no se escondió. Volvió a aparecer ante las cámaras defendiendo su derecho a opinar sobre personajes públicos. Sin embargo, esta vez se notaba una mayor tensión en su discurso.
Se veía en sus ojos que aquel episodio la había tocado. La presión de las redes, el cuestionamiento de sus compañeros, la responsabilidad de años trabajando entre conflictos familiares, era difícil no sentirse señalada. Algunos programas analizaron el trasfondo del asunto. La crítica de Patiño abría un debate más profundo sobre los límites del comentario en la televisión del corazón. ¿Hasta qué punto se puede juzgar el comportamiento sentimental o personal de alguien sin invadir su privacidad? ¿Dónde se traza la línea entre tertulia y ataque? Las opiniones se enfrentaron con fuerza, y aquella discusión prometía mantenerse durante mucho tiempo. En el caso de Coto Matamoros, la polémica alcanzó un nivel insospechado. Los Gemeliers, hasta entonces ajenos a confrontaciones directas, se vieron arrastrados al foco de un conflicto que ellos no habían iniciado. Aunque intentaron mantener la calma al principio, finalmente decidieron responder con la misma contundencia del ataque recibido. En un programa posterior, uno de los Gemeliers defendió la trayectoria del dúo y criticó que se cargara contra ellos sin motivos. Señaló que no era la primera vez que los despreciaban públicamente por su estilo y su perfil artístico. Las palabras, aunque comedidas, añadieron combustible al incendio. Porque en el salseo televisivo, una defensa es siempre el inicio de otro capítulo. Y fue ahí cuando los tres asuntos comenzaron a cruzarse de forma inevitable. Los redactores y productores de televisión vieron claro que las tres tramas tenían algo en común: el choque entre discursos. Amador enfrentado a su historia familiar. Patiño enfrentándose al juicio del público. Coto enfrentado a otro personaje mediático. Ese punto en común convirtió lo que eran tres polémicas aisladas en un fenómeno televisivo colectivo. Los programas comenzaron a promocionar sus contenidos conectándolos. Tres escándalos, una sola televisión en pie de guerra. La audiencia respondió como era de esperar, subió. Los siguientes días fueron una montaña rusa mediática. El caso de Amador Moedano siguió ocupando titulares. Cada vez aparecían más fuentes anónimas, aparentemente cercanas al entorno, aportando valoraciones ambiguas que solo añadían más confusión. Lo que es seguro es que en la familia de Rocío Jurado, cualquier movimiento legal se interpreta como señal de guerra. En la historia de Patiño, los defensores de Rocío Flores seguían empujando con fuerza. La joven, pese a haberse mantenido al margen, se veía de nuevo en el centro de un huracán informativo. Muchos espectadores consideraban que ella no buscó esta nueva exposición y que necesitaba ser protegida, no juzgada. La televisión, sin embargo, es un ecosistema que no entiende de descansos emocionales. Cuando un nombre genera atención, se exprime. El conflicto de Coto Matamoros escaló con rapidez. Su reacción no fue ponerse a la defensiva. Como era de esperar, optó por elevar el volumen. En una conexión en directo aseguró que diría lo que piensa le pese a quien le pese, insistiendo en que el mundo del espectáculo está lleno de impostores y que él jamás jugaría ese papel. Esa intervención dejó claro que el enfrentamiento con los Gemeliers tenía cuerda para rato. Mientras tanto, los directivos de los programas de corazón mantenían reuniones internas para decidir hasta dónde podían exprimir este triple escándalo. No querían dejar escapar la oportunidad de tener a la audiencia pendiente de sus pantallas. Pero debían tener cuidado. Los tres temas se movían en un terreno delicado que podía comprometer demasiado si se cruzaban ciertos límites. El público, por su parte, disfrutaba del espectáculo. Las redes sociales se dividieron en tres bandos, cada uno defendiendo o criticando a alguien distinto. La conversación crecía y se expandía a otras plataformas, multiplicando el eco del asunto. Para algunos espectadores, esto era un regreso al salseo más clásico. Para otros, una muestra de que los conflictos personales siguen siendo la gran moneda de cambio de la televisión. Los espectadores analizan cada gesto. Patiño levanta una ceja y se abre un hilo sobre su estado de ánimo. Coto sonríe de lado y el público interpreta burla. Amador evita una pregunta y se interpreta como admisión de silencio estratégico. La audiencia es juez y fiscal al mismo tiempo. Y es en ese escenario cuando surge la pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegará todo esto? ¿Habrá un enfrentamiento en directo entre alguno de ellos? ¿Veremos a más protagonistas unirse al conflicto? ¿Se romperá algún vínculo profesional o personal por culpa de estas polémicas? En televisión, los conflictos son puertas abiertas. Y todos esperan a ver quién se atreverá a cruzar la siguiente. El final de la semana dejó una imagen clara. Estos focos de escándalo no iban a apagarse pronto. Cada nuevo dato posiblemente alimente aún más la tormenta. Los espectadores sienten que se avecina algo más grande. Una exclusiva. Un enfrentamiento definitivo.
Una revelación que conecte los tres casos de manera explosiva. Porque cuando tres polémicas coinciden en el mismo universo mediático, la televisión nunca desaprovecha la oportunidad de hacer historia. Aquí, todavía faltan movimientos decisivos. Todavía faltan declaraciones. Todavía faltan consecuencias. Pero de una cosa no hay duda. La tormenta ha vuelto. Y no tiene intención de marcharse.